Buenos días, amigos y amigas, buenos días los de Dios y María Santísima. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de uno de esos santos que uno puede decir, qué fe tenía ese hombre o qué fe tenía esa mujer. Ojalá yo la tuviera así. La Iglesia hoy celebra la fiesta de San Lorenzo mártir. Murió quemado. Por eso de la osadía de la fe. La fe a veces pensamos que es algo que tiene que ser un bálsamo que nos calma y que nos deja calladitos, pues ante las situaciones negativas o difíciles o vete tú a saber qué. Es decir, parece que hay que quedarse calladito, como aquello que decía el marxismo, ¿no? El opio del pueblo, ¿no? La fe no es opio ni del pueblo ni nada por el estilo, porque es justamente al contrario. Porque la fe nos hace vivir la vida de tal manera que a veces, o siempre, o debería ser siempre, escándalo para los demás. No es escándalo en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, de ser tremendamente llamativos y sobre todo tremendamente osados. La fe en Dios nos hace vivir así, de ese modo, con osadía, que no significa chulería, y que no significa pues nosotros considerarnos por encima de los demás. No, es desde esa humildad que nos da la fe en Cristo Jesús que vivimos la vida de tal modo que con humildad, pero somos osados. Y así fue la vida de San Lorenzo. San Lorenzo, pues el alcalde de Roma le dijo que vendiera todas las joyas de la iglesia o que le presentara todas las joyas de la iglesia y todos los tesoros de la iglesia, porque el emperador iba a iniciar una batalla, una guerra, y necesitaba dinero y necesitaba joyas, oro y todo lo que pudiera. Y San Lorenzo le dijo, sí, déjame 3 días que te voy a reunir las joyas de la iglesia. Y San Lorenzo se dedicó a vender todos los cálices, copones, todas estas cosas que había de oro, las repartió entre los pobres, reunió a todos los pobres y se los llevó al alcalde. Le dijo, mira, aquí tienes los tesoros de la iglesia, que son los pobres, que son los necesitados. Y eso le costó la vida, morir quemado en una parrilla. Y dicen que cuando estaba quemándose, Lorenzo le dijo a los que lo estaban quemando, dice, mira, dadme la vuelta porque por este lado ya estoy hecho. Y efectivamente le dieron la vuelta, y así fue como Lorenzo derramó su sangre por amor a Cristo, por la fe en Cristo que es Jesús, que nos lleva a una libertad tal que incluso pasamos por encima de nuestra propia vida. Y podemos decir, eso es solo para gente elegida. Pues no es para gente elegida. Son para aquellos que son capaces de comprender el Evangelio de hoy. Es de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Lorenzo entendió esto perfectamente, entendió y comprendió, y así lo vivió, que la fe nos hace despreocuparnos de nosotros mismos para entregarnos a los demás. Como el grano de trigo, no se mira a sí mismo y cuando cae en tierra, germina y da un fruto. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, cuando no estamos constantemente mirándonos el ombligo, porque nos creemos el centro del mundo y somos capaces de dedicarnos a los demás, entonces estamos dando fruto. Somos ese escándalo, entre comillas, para los demás. Somos ejemplo para los demás. Somos, en definitiva, libres. Somos realmente libres. Y por eso esa libertad a muchos, especialmente a los poderosos, les molesta. Y por eso,
hay que quitar a los cristianos del medio, hay que tratar de acallar su voz y hay que tratar de hacer que no digan nada. Y nosotros, pues como San Lorenzo, hemos de ser osados. ¿Tú no quieres caldo? Pues toma 3 tazas del amor de Cristo, del amor de Dios. Nosotros los cristianos vivimos para los demás. Hemos sido creados, y así lo entendemos. Hemos sido creados para entregarnos. Hemos sido creados para darnos. Hemos sido creados para amar a los demás como lo hizo Jesucristo. Por eso la fe no es solamente decir yo tengo fe, sino significa vivir de tal manera que trato de imitar a Cristo lo más posible. Dicen que la muerte de San Lorenzo en la parrilla, quemado, provocó muchas conversiones en la Roma del siglo III. Hoy en este siglo XXI nosotros somos como ese Lorenzo. Somos los que hemos de dar testimonios. Dios nos ha llamado a dar testimonios de su amor y de su entrega por nosotros. ¿Qué tal lo llevamos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando alguien nos mira a nosotros, ¿está mirando la vida de alguien que tiene puesta su confianza plenamente en Dios? ¿O por el contrario vivimos una forma de cristianismo pues así, un poco light a mi manera, sui generis, lo que me interesa lo cojo, lo que no? El Señor nos pide radicalidad. El Señor nos pide que vivamos de tal manera que provoquemos. Eso lo hace la osadía de la fe, de quien tiene su esperanza puesta en Cristo y de quien tiene en el centro de su corazón y de su vida a Dios. Pues ahí tenemos un trabajo. El Señor nos llama a ello. El Señor nos llama a que demos testimonio a los demás de que la fe en Jesucristo es lo que verdaderamente libera. Pues nada, que tengáis todos un muy buen día de San Lorenzo.